Para poner esto en contexto, charlamos con un analista político y quien fuera vicepresidente de El Salvador, Carlos Quintanilla Schmidt. Entonces está con nosotros Carlos Quintanilla Schmidt. Él pertenece a la FUSADES, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador, un think tank muy respetado en todo Centroamérica, diría yo. Él es, coordinador del Departamento de Estudios Políticos y notablemente vicepresidente de El Salvador en algún tiempo, puesto que tiene o que tuvo hasta ahora justamente el candidato a la presidencia. Muchas gracias por estar con nosotros, don Carlos, se lo agradezco. No, al contrario, Alberto, un gran gusto volverte a ver y especialmente un gran gusto que estés en nuestro país. Gracias. Y bueno, es cierto, gusto en volverlo a ver después de tanto tiempo. A ver, don Carlos, de nuevo, le voy a tener que hacer las preguntas que le hubiera hecho yo a Salvador Sánchez, que no se deja que se las haga, entonces las voy a hacer. Pero, ¿quién es Salvador Sánchez? Yo veo que hay mucho temor de una fuerte sector, sobre todo el sector económicamente productivo de El Salvador, que tiene miedo a una eventual presidencia de Salvador Sánchez. Yo te pregunto a ti, ¿se merece este miedo? ¿Es justificado este miedo de que vaya a ser presidente Salvador Sánchez? Bueno, yo creo que sí es justificable por algunas razones. La primera de ellas, porque Salvador Sánchez Serén, que fue conocido como Leonel González durante el conflicto, era su seudónimo, el comandante Leonel González, presidió uno de los 5 grupos que al final conformó el FMLN y curiosamente fue uno de los grupos más violentos que tuvo la guerrilla en ese momento y que cuando se formó como partido político, al final fueron saliendo del FMLN aquellos que tenían más, digamos, características de ser sociales demócratas o que fueran de la línea más democrática del FMLN y fueron quedando como los dirigentes del FMLN el sector duro, el Partido Comunista y en aquel tiempo todavía los miembros del extinto FPL. Hay que aclarar una cosa, que en internet Wikipedia pone, no diciendo que, yo no estoy diciendo que Wikipedia es una fuente oficial, nada más estoy diciendo lo que está ahí a la vista de todos, que en su momento el comandante o el señor Sánchez Serén se definía como de ideología marxista-leninista. Es lo que dice Wikipedia. Pero déjeme le pregunto una cosa. Yo encantado se la preguntaría a él, pero no tengo acceso. Entonces la pregunto a usted. El señor Salvador Sánchez Serén, candidato a la presidencia de El Salvador, ¿mató personas? ¿Mató gente? ¿Él personalmente con una arma mató a personas? Bueno, ese es un tema que no lo sé. Lo que sí puedo señalar es que hay un libro de un señor Galeas que narra que incluso el señor Sánchez Serén ordenó aniquilar y matar a miembros de su equipo guerrillero por haber pensado o haber creído de que eran espías que habían traicionado los ideales y sí aparentemente le hacen responsable de estos asesinatos. ¿Y este autor es alguien que podría saberlo? Es alguien de izquierda, claro, sí. Es uno de los hermanos Galeas que estuvieron activamente en el periodo de la guerra también del lado del FMLN, aunque no fueron estrictamente combatientes. De tal forma que ese antecedente y además el hecho de que él haya presidido y haya sido el comandante de uno de los grupos más violentos durante la guerra, obviamente es el primer antecedente. Y el segundo antecedente es que, bueno, al final se conforma el FMLN como partido político y van saliendo todos los elementos, digamos, democráticos y queda el núcleo duro. Y al final son el núcleo duro del FMLN, básicamente la gente que perteneció al Partido Comunista, los que toman ya el control del partido. Ahora, eso tampoco nos puede llegar a concluir de que sea marxista-leninista puro. Creo que el mundo ha cambiado y, por supuesto, creo que es un error decir que alguien es marxista-leninista al estilo del siglo XX, pero sin duda... No, hay uno del siglo XXI que tampoco parece que esté funcionando muy bien. Pero creo que han adoptado las premisas
del socialismo del siglo XXI, que al final de cuentas no es más que el marxismo-leninismo en su versión siglo XXI, en donde al final creo que en lugar de buscar el poder por la vía armada, como fue, digamos, el movimiento marxista-leninista del siglo XX, ahora se están usando los mecanismos de la democracia, los mecanismos institucionales y apoderarse de las instituciones, como estamos viendo en algunos países de América Latina. Claro. Ahora, reiterando que Salvador Sánchez no me ha dado entrevista a mí, pude investigar y me han dicho que en realidad, sobre todo de los últimos bastantes meses para acá, el partido mismo, el FMLN, no lo ha tenido al propio Salvador medio fuera no lo han dejado hablar, no dejan que hable mucho. Y esto lo digo porque preguntando, bueno, ¿qué es lo que ha dicho él en campaña? ¿Qué dice? Y analistas me dicen, es que no dice nada, pues no lo dejan hablar, lo mantienen así como figura, pues no quieren que abra la boca mucho. Primera pregunta, ¿es cierto? Y segunda pregunta, ¿qué ha dicho él al respecto como campaña? Propuestas de campaña. Efectivamente es cierto. Y es cierto porque cuando comenzó él como candidato ya formal a la presidencia, en todas las encuestas aparecía como el candidato con mayor número de menciones negativas y por supuesto el saldo era negativo. Y creo que ahí comenzó el FMLN una estrategia de campaña para cambiar la imagen de su candidato. Y una de las razones o una de las formas de hacerlo era que sin duda no hablara, digamos, en programas tan frecuentemente, sino que fue basado en spots publicitarios, en donde por supuesto hay oportunidad de que él diga lo que le dicen que tiene que hacer. Pero es que precisamente, yo quiero saber si la base del miedo es justamente nada más por su pasado y sus antecedentes, o es por las propuestas de campaña, porque yo por más que he buscado, yo no he escuchado recientemente, desde que está lanzándose como presidente, nada que el candidato Salvador Sánchez Serén diga que va a nacionalizar empresas, que va a llamar a una asamblea constituyente, que se va a perpetuar en el poder. No ha dicho nada de hecho. No, al contrario, quiero decirte que el FMLN, especialmente de parte de sus candidatos a presidente y vicepresidente, ha dicho lo que todos quisiéramos escuchar, que va a promover empleo, que va a luchar por la seguridad, que va a luchar por los más pobres del país. Aspiraciones que sin duda tienen que tener cualquier candidato o cualquier funcionario de nuestros países que adolecen de estos problemas desde hace muchos años. A él, la base del temor es su pasado. Es su pasado, currículum. es su pasado, y además hay otro temor, y ese temor está fundado en que durante su periodo como diputado, su periodo como vicepresidente, ha sido un fiel defensor de el gobierno de Venezuela, del socialismo del siglo XXI, Expresamente. de los movimientos de izquierda. En vida de Hugo Chávez expresó y mencionaba como el líder de ese movimiento que realmente era necesario implantar en Latinoamérica. Pero dime una cosa, Carlos, razonablemente hablando, yo no conozco al señor Sánchez Serén, entonces no puedo juzgar su estado de razonamiento actual, pero en este momento, viendo cómo está la economía de Venezuela, en este momento viendo cómo está la economía de Argentina, y por otro lado hay otros dos ejemplos de socialismo del siglo XXI, progresismo, que son Ecuador y Nicaragua, que tienen bastante estabilidad económica y crecimiento incluso. ¿Tú crees razonable que Salvador Sánchez Serén pueda tomar medidas que lleven a un estado como el que está ahora Venezuela o Argentina? A mi juicio, creo que no. Más me hace pensar que estarían ideando un modelo estilo Nicaragua, en donde el Estado tiene control de las instituciones y prácticamente se impone, digamos, el estilo de gobernar y las leyes que el gobierno desea, y busca de alguna forma que a ellos los dejen dedicarse a la parte política y que el sector privado no se meta en política sin tener ninguna oposición política de por medio. Y déjame apuntar otra cosa, que a diferencia de Ecuador, pues El Salvador no tiene petróleo ni tiene gran cantidad de commodities,
Pero a similitud de Ecuador, El Salvador está dolarizado. Y el dolarizado es una buena camisa de fuerza en estos casos, porque no te deja hacer demasiadas. Claro. Y además hay otro punto. Como señalábamos antes, ni Salvador Sánchez Serén ni Óscar Ortiz han dicho que van a hacer locuras, digamos como la desdolarización o que van a nacionalizar empresas. Y el discurso, como lo señalaba antes, ha sido muy acorde con lo que el sector privado quisiera oír. Pero lo que han venido haciendo antes de eso, la toma de instituciones, el desconocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que ha, digamos, por medio de la Sala de lo Constitucional, puesto sentencias que van en el orden de la democracia que queremos, proyectos que se han venido discutiendo como desdolarizar o criticar el modelo de la dolarización o criticar incluso el Tratado de Libre Comercio. Entonces uno dice, bueno, ¿será verdad las palabras o a la hora de las horas los hechos, ya estando en el poder, demostrarán que las palabras eran simplemente palabras y se las llevó el viento? Esa es la gran duda y la desconfianza que genera en el sector privado del país.